Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. Santo Tomás y la asistencia de Dios. En este episodio vamos a abordar tres temas fundamentales y uno colateral. Primero, ¿Dios existe o no existe? ¿Cómo es Dios? Y por último, indagar acerca de la actividad propia de Dios. Y aquí encontramos el problema del mal, que Santo Tomás se basa mucho en San Agustín. Y San Agustín decía, el mal se da cuando a un ser le falta algo que podría tener. De la misma forma que la ceguera no es otra cosa que la ausencia de visión en aquel al que le corresponde la posibilidad de ver. Empezamos. Para Santo Tomás, la filosofía no es sino un esfuerzo por hacer inteligible el objeto de la fe cristiana. No debe extrañarnos que tanto en la Suma Teológica como en la Suma contra los Gentiles, antes de ocuparse de la criatura, entre la que destaca el hombre, trate de afianzar filosófica y teológicamente el saber humano acerca de Dios. En este punto debe recordarse también una distinción importante. Cuando el hombre se esfuerza en saber de Dios utilizando exclusivamente la razón, se habla de teología natural. Por su parte, si estudiamos a Dios partiendo de la revelación y por tanto de la fe, entonces se habla de teología sobrenatural. Hay tres fundamentales cuestiones que han de abordarse en el estudio de Dios. Si Dios existe, y es claro que está, si es posible demostrar su existencia, ¿cómo es Dios? Al menos, si no es posible otra cosa, ¿cómo no es? Y por último, indagar acerca de sus operaciones y la actividad propia de Dios. La existencia de Dios. En este apartado, tres son las cuestiones que hemos de afrontar. Averiguar si la existencia de Dios es algo evidente de modo inmediato. Aclarar si cabe o no demostrar la existencia de Dios. Y finalmente, si es posible, demostrar su existencia. Si la existencia de Dios es de evidencia inmediata. Para Tomás, el conocimiento humano tiene su punto de partida en la experiencia sensible. Es impensable un conocimiento intuitivo de Dios por parte del hombre, o a lo largo de su vida terrenal. Así las cosas, el ontologismo, posición filosófica según la cual la existencia del Ser Supremo podía ser conocida por el hombre de forma evidente e inmediata, es claramente refutado. En efecto, para el de Aquino, una proposición es evidente en sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como ocurre con, por ejemplo, el todo es mayor que cada una de las partes. A su vez, una proposición puede ser evidente de dos modos, en sí misma, pero no para nosotros, cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, pero nosotros lo desconocemos. O evidente en sí misma para nosotros, cuando además de estar incluido el predicado en el concepto, el sujeto nosotros lo conocemos. Pues bien, Dios, esencia y existencia coincide, y por tanto la proposición que afirma su existencia es evidente en sí misma. Pero el hombre, dada su finitud e imperfección, no está capacitado en esta vida para alcanzar un adecuado conocimiento de la esencia divina, por lo que la proposición Dios existe no es evidente para nosotros y necesita ser demostrada. Con esta tesis, Santo Tomás pretende refutar el argumento ontológico de San Anselmo. Sí es demostrable. Frente a los que consideran que no es posible demostrar la existencia de Dios y que únicamente podemos apoyarnos en la fe, Santo Tomás está convencido de que es demostrable. Ahora bien, ¿con qué argumento? Responder a esta pregunta exige, en primer lugar, distinguir los dos únicos tipos de demostraciones existentes, propter qui y quia. El primero, llamado también a priori, es aquel que concluye que los efectos a partir de su causa. El segundo, conocido como a posteriori, parte de los efectos para llegar a la existencia de la causa. ¿Qué camino puede seguir para llegar a la existencia de Dios? Dado que el Ser Supremo es incausado, es imposible demostrar su existencia partiendo de su causa. Luego no es posible argumentar a priori su existencia. Sin embargo, puesto que el efecto depende de la causa y conociendo el efecto,
cabe deducir la existencia de la causa. Parece lógico que la existencia de Dios, causa de todo lo que existe, pueda demostrarse a posteriori, partiendo de la experiencia. Sí existe Dios. Convencido como está Santo Tomás de que se puede demostrar la existencia de Dios desde sus efectos, presenta 5 argumentos que, partiendo de la experiencia sensible y recurriendo siempre al principio de causalidad, permiten a todo hombre acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo, Dios. Estos argumentos, conocidos como las 5 vías, comparten una misma estructura. Primero, punto de partida. Todas y cada una de las vías parten de un hecho de experiencia perfectamente observable y que da nombre a cada vía. El movimiento, la causalidad eficiente, la contingencia de todo lo creado, la mayor o menor perfección de los seres y el orden del universo. Segundo, primer grado de la vía. Introduce un principio metafísico distinto en cada argumento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Nada puede ser causa de sí mismo. Todo lo que tiene la posibilidad de no ser, hubo en un tiempo en el que no fue. La perfección relativa exige una perfección absoluta y finalmente, únicamente se puede tender a un fin a partir de la comprensión y el conocimiento. Tercero, segundo grado de la vía. Presenta con claridad en la primera, segunda y tercera vía. Consiste en mostrar la imposibilidad de las series infinitas, en la que un elemento depende de otro, y este de otro, y así infinitamente. Es necesario suponer un término o principio en la serie. Primer motor inmóvil, causa eficiente incausada, ser necesario, ser perfecto absoluto, primera inteligencia ordenadora. Fin. Cuarto, término final. Se concluye que esa causa primera es lo que universalmente se reconoce con el nombre de Dios. Pero vamos en detalle como argumenta Santo Tomás. Primero, vía por el movimiento tomada de Aristóteles. Es ininteligible, los sentidos lo muestran, que en el mundo hay cosas que se mueven. Asimismo es claro que todo lo que se mueve es movido por otro, y por tanto si lo que mueve a otro es movido a su vez, es necesario que éste lo mueva un tercero, y así infinitamente. Pero esta cadena no se puede dar infinitamente, pues así no habría un primer motor, y por consiguiente, puesto que los motores intermedios, que a su vez son movidos, se mueven tan solo gracias al movimiento que recibe del primer motor. No habría motor alguno. Por tanto, hay que concluir necesariamente la existencia de un primer motor que no se ha movido por nada, y este es el que todos entienden por Dios. Segunda vía. Por la causalidad eficiente, inspirado en Aristóteles y en Avicena. En el mundo podemos observar series de efectos de causas que, a su vez, son producidas por otras, pues nada puede ser causa de sí mismo. Habría de ser anterior a sí mismo, y eso es imposible. Y como tales series no pueden prolongarse de manera infinita, ya que suprimía una causa, se suprime el efecto, y así no existiese una que fuese la primera, no podría existir ni la intermedia ni la causa última, tenemos que concluir necesariamente que existe una primera causa eficiente, la que todos llamamos Dios. Tercera vía. Por la contingente, elaborada por Maimónides. Encontramos en el mundo seres que pueden existir o no existir, seres contingentes, pero es imposible que los seres de tal condición haya existido siempre, ya que todo lo que tiene la posibilidad de no ser hubo en un tiempo en el que no fue. Y si todo tiene la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que nada existía, y así fuese otra cosa. Tampoco ahora existiría cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe. Y como consecuencia, si hubo un momento en el que nada existía, es imposible que empezase a existir una cosa alguna. Y ahora no habría nada, lo que es a todas luces falso. Por tanto, se deduce que ha de existir un ser que sea necesario por sí mismo, que no necesite de ningún otro para ser, y sin el cual no puede ser los otros. Y en este ser lo llamamos Dios. Cuarta vía. Por los grados de perfección, de inspiración neoplatónico.
La verdad, la bondad, la nobleza no se hallan repartidas por igual en los distintos seres del mundo, sino que admite diversidad de grado. Pero la gradación, la perfección implica relaciones a la perfección absoluta, pues el más y el menos se atribuye a las cosas según su proximidad a lo máximo. De aquí se deduce que ha de existir el ser absolutamente perfecto, algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su bondad y de todas las perfecciones, y a este ser llamamos Dios. Quinta vía, por el orden en el mundo y de la causa final. Es un hecho que todo lo que actúa lo hace con un fin. Asimismo, sabemos que los agentes dotados de conocimiento pueden perseguir su fin conscientemente, así como también conducir otras cosas hacia su objetivo. Pero vemos que las cosas que carecen de conocimiento, aún así, obran por un fin. Y si obran por un fin, no obran por azar, sino intencionadamente. Ahora bien, es claro que lo que carece de conocimiento no tiene un fin, sino lo dirige alguien que entienda y conozca. Por tanto, ante el admirable orden que reina en el universo, no podemos más que afirmar la existencia de un ser inteligente, que dirige todas las cosas naturales a su fin. A este ser lo llamamos Dios. La naturaleza de Dios. Una vez demostrado que el ser necesario, Dios, existe, se trata ahora de investigar lo que es accesible a la razón humana acerca de la naturaleza de Dios. La conclusión de las 5 vías permite vislumbrar algo de la naturaleza divina, pero el asunto no es tan sencillo, ya que la sustancia divina sobrepasa por su inmensidad toda la forma de nuestro entendimiento. Por este motivo, el de Aquino distingue 3 caminos para llegar a saber algo de la naturaleza del Ser Supremo: la vía negativa, la vía de la afirmación y la vía de la eminencia. Primero, vía negativa. Consiste en excluir de Dios las imperfecciones observadas en los seres creados. Mediante esta vía podemos llegar a saber que Dios es infinito, pues carece de limitaciones, perfecto, al no darse en él imperfección alguna. En este sentido, Dios es acto puro, sin mezcla de potencia, simple, pues toda composición implica imperfección. Inmutable, pues solo lo que está en potencia puede cambiar, puede pasar de la potencia al acto. Eterno, ya que lo que no cambia, de acuerdo con Aristóteles, no es posible distinguir un antes y un después. Y claro está, uno, en tanto que infinito y perfecto. No puede haber 2 o más seres absolutamente infinitos y perfectos. Segundo, vía de la afirmación. Podemos observar que en las criaturas se dan ciertas perfecciones que en sí mismas no implican imperfección alguna. La diferencia que podemos distinguir en ellas se debe, en todo caso, a la limitación de la propia criatura que la porta. Este sería el caso, por ejemplo, de la bondad, la nobleza, la belleza, la sabiduría, etc. Partiendo de este supuesto, parece claro que a Dios podemos atribuirle inteligencia, sabiduría, bondad, belleza, vida. Puesto que si estas perfecciones se dan en la criatura, es lógico suponer que su creador no carezca de ella. A la causa no le puede faltar las perfecciones que tengan sus efectos. Tercero, la vía de la eminencia. Con todo, la vía de la afirmación se muestra insuficiente. En efecto, puesto que Dios es infinitamente superior a cualquiera de sus criaturas, no es razonable suponer que en Dios se dan las perfecciones que encontramos en los seres creados tal y como se dan en ellos. Para hablar de Dios parece más apropiado recurrir a la vía de la eminencia, es decir, a predicar de Dios la perfección en grado eminente, en grado supremo. Como hemos visto, el hombre puede, a través de estas 3 vías, llegar a saber algo de la naturaleza divina. Sin embargo, es fundamental tener presente que nada de lo que digamos de Dios, dadas nuestras limitaciones, podemos pretender que describa adecuadamente su naturaleza. Lo que conocemos de Dios lo conocemos a través de sus criaturas, pero los nombres, atributos que aplicamos a Dios y a las criaturas no han de entenderse como un significado unívoco, pues dicho nombre no se aplica exactamente en el mismo sentido a uno y a otro, ni equívoco, como si nada tuviera que ver
un uso con otro, pues algo tiene en común la criatura y Dios, su creador. Debemos más bien entender las atribuciones de propiedades a Dios y a las cosas finitas de un modo análogo, con un significado en parte igual y en parte distinto, con un significado que guarde proporción con el ser que les corresponde a la criatura y a Dios. Finalmente, hay que añadir un hecho crucial. Los atributos de Dios no son realmente distintos unos de otros. No puede serlo, ya que Dios es absolutamente simple. La inteligencia divina no es realmente distinta de la esencia divina, ni lo es su voluntad, ni su justicia, ni su misericordia. Todos los atributos se identifican con su esencia. Ahora bien, la estructura de nuestro lenguaje, que nos obliga a hablar en términos de sujeto y predicado, y el hecho de que conocemos de modo finito y discursivo, nos hace imposible comprender la esencia divina tal como es en sí misma, y referirnos a ella adecuadamente. En conclusión, nuestro conocimiento de Dios es imperfecto e inadecuado, aunque no necesariamente falso. Por esto, Santo Tomás, de los muchos nombres que podemos atribuirle a Dios, el más adecuado es el que corresponde a la propiedad fundamental que más separa a Dios de la criatura, el llamado constitutivo formal, y que él mismo le dijo a Moisés, qui es decir, el que es. Lo que para el de aquí no significa que Dios es el mismo ser subsistente, es decir, en el que esencia y existencia se identifican. Dios, creador y providente, el problema del mal. La realidad del mundo y de todo lo que en él existe, dada su contingencia, no puede ser explicada si no es por creación divina. Pero además sabemos que la segunda vía, que Dios es la primera causa incausada, con lo que la creación solo puede ser de la nada, es nihilo, es decir, sin nada preexistente. No cabe defender la emanación como hacían los neoplatónicos. Dios, de forma absolutamente libre y gratuita, ha dado el ser a todo lo que existe. Es creador, pero también lo conserva en el ser, es providente. De tal forma, depende todo ser creado, y como tal finito, de su creador, que sin la atención de Dios ningún ser podría mantenerse en la existencia. Y por tanto, es claro que la doctrina de la providencia está inseparablemente vinculada con la creación divina. Ahora bien, defender la creación y la providencia divina plantea un problema muy importante y difícil de resolver, el problema del mal. Si Dios es omnipotente e infinitamente bueno, ha creado todas las cosas y las conserva con su providencia. Surge una pregunta: ¿por qué hay mal en el mundo? La respuesta nos hace volver la vista a San Agustín. El mal no es ser, sino carencia o defecto en el ser, es decir, la privación del ser. El mal se da cuando un ser le falta algo que podría tener. No es una realidad positiva, sino algo negativo, de la misma forma que la ceguera no es otra cosa que la ausencia de visión en aquel que le corresponde la posibilidad de ver, en el hombre, por ejemplo, pero no en un árbol. Cuando, como decía San Agustín, el ser en sí mismo es bueno y por tanto el mal absolutamente impensable. Así la cosa es azul que Dios ha creado el mal, o que el mal se ha originado en algo. Todo lo creado por el mero hecho de haber sido creado tiene un grado mayor o menor de perfección, pero es imperfecto y la imperfección supone la limitación y la falta de plenitud, es decir, de ser. Por tanto, dado que hay seres finitos, hay mal, pues falta el ser, pero en última instancia es el bien el que fundamenta el mal, entendido como privación del bien, hasta tal punto que incluso la providencia divina puede permitir ciertas deficiencias concretas para lograr el bien universal. Muchas gracias por escucharme y espero que este tema fundamental pues os haya gustado, y un saludo virtual a todos.